Buenas tardes, mi nombre es Nayil Contreras y junto a mis compañeros Ángel Petit y Danimar Rincón hablaremos un poco sobre la vía visual. La vía visual es el conjunto de estructuras nerviosas encargadas de transmitir la información sensorial desde la retina hasta la corteza cerebral, donde las señales eléctricas se transforman en imágenes, formas y colores. Este sistema es fundamental para la orientación espacial y el control motor, permitiendo que el cuerpo reaccione a estímulos del entorno. Clasificación anatómica. Esta se divide según el lugar donde ocurre la lesión respecto al quiasma óptico. Vía anterior. Este es el nervio óptico y afecta a un solo ojo. La vía media es el cruce de fibras que afecta la visión periférica bilateral. La vía posterior afecta cintillas, radiaciones y corteza occipital, afectando campos visuales de ambos ojos. La clasificación funcional. El sistema magnocelular, especializado en detectar el movimiento, la profundidad y los cambios rápidos. Y el sistema parvocelular, que es especializado en el detalle, la forma, los objetos y la visión a color. La clasificación cortical. Una vez en el cerebro, la información toma dos rutas, que es la corriente dorsal, que va hacia el lóbulo parietal y se encarga de la percepción espacial y la coordinación motora. Este es importante para evitar obstáculos. La corriente ventral va hacia el lóbulo temporal y se encarga del reconocimiento de objetos y rostros. Y la clasificación por reflejos y ritmo, que va en la vía geniculocalcarina, que es la visión consciente, vía reticulotectal para reflejos visuales rápidos y la vía retino-hipotalámica para regular el reloj biológico y el sueño. Los receptores de la vía visual son células especializadas situadas en la capa más profunda de la retina. Su función es la fototransducción, que es convertir la energía lumínica en impulsos nerviosos. Los bastones, visión escotópica, son los receptores más numerosos y son extremadamente sensibles a la luz. Estos permiten la visión en condiciones de baja luminosidad, no detectan colores, proporcionan una visión de tono gris. Estos se encuentran principalmente en la periferia de la retina, por lo que son fundamentales para la visión periférica y la detección del movimiento. Estos contienen rodopsina. Es una proteína que se descompone con la luz para iniciar la señal nerviosa. Conos, visión fotópica. Aunque son menos numerosos, son responsables de la agudeza visual y la percepción del color. Funcionan mejor en condiciones de mucha luz. Estos permiten ver detalles finos como la lectura y el reconocimiento facial. Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a una longitud de onda diferente. Conos L, sensibles al rojo, que son longitudes largas. Conos M, sensibles al verde, que son longitudes medias, y conos S, que son sensibles al azul en longitudes cortas. Estos se concentran masivamente en la fóvea, que es el punto de máxima precisión visual, y contienen opsinas. La ubicación de la vía visual abarca desde la parte más anterior de la cara hasta el extremo posterior del cráneo. Este atraviesa prácticamente todo el encéfalo, lo que explica por qué muchas patologías neurológicas afectan la vista. Su recorrido se puede ubicar en tres niveles: el nivel periférico y los globos oculares, situados en las cavidades orbitarias del cráneo. Aquí es donde la luz entra y llega a la retina, que tapiza el interior posterior del ojo. Los nervios ópticos salen de la parte posterior de cada ojo y atraviesan los agujeros o tictos del hueso efenoide para entrar en la cavidad craneal. El nivel central inferior. Una vez dentro del cráneo, la vía se sitúa en la base del encéfalo, el quiasma óptico. Se ubica justo por encima de la silla turca y por delante del hipotálamo. Cintillas rodean los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo para dirigirse hacia atrás. El cuerpo geniculado lateral. Este se localiza en la cara posterior y lateral del tálamo, en la estación de relevo principal en el centro del cerebro. Nivel central posterior. En las radiaciones ópticas son bandas de fibras que viajan a través de la sustancia blanca de los lóbulos temporal y parietal. La corteza visual primaria. Esta se ubica en el lóbulo occipital,
específicamente en las paredes de la cisura calcarina. Descripción de la trayectoria de las fibras. Está en la recepción de la retina, que son los fotorreceptores que captan la luz y envían la señal de las células ganglionares, cuyos axones forman el inicio de la vía. También está la parte de la transmisión, que es el nervio óptico, que son los axones que salen del ojo del disco óptico y viajan por el conducto óptico hacia el inferior del cráneo. También está el cruce quiasma-óptico, que son las fibras de las miradas nasales que cruzan el hemisferio opuesto, mientras que los temporales siguen el camino original. Esto unifica la información del campo visual. Está la conducción del tracto óptico, que son las fibras ya organizadas que rodean el tallo cerebral hacia el tálamo. Está el rebelo, el cuerpo lateral, que es el asa del Mayer. Va por el lóbulo temporal y las fibras superiores del parietal. Y la última, que está en la recepción de la corteza visual 1, que es la señal que llega en la cisura calcarina del lóbulo occipital, que está por convertirse en una imagen o en la imagen. Lugar de decusión. Las fibras de la retina nasal del campo visual temporal. Estas fibras, si decusan, cruzan el lado óptico del cerebro en el quiasma óptico. Y están las fibras de la retina temporal, que es el campo visual nasal, que estas fibras no decusan. Permite el mismo lado y continúa su trayecto hacia el cuerpo geniculado lateral del mismo hemisferio. Neurona que hace sinapsis en la orden 1. En la primera neurona es una célula bipolar que hace sinapsis en la capa plexiforme interna de la retina, que transmite el impulso nervioso hacia las dendritas de la célula ganglionar. Sinapsis en la orden 2 es una célula ganglionar en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Las células ganglionares terminan ahí haciendo sinapsis con las neuronas que forman radiaciones ópticas. En su decusación serían las fibras de la retina nasal se cruzan permitiendo que el hemisferio cerebral derecho procese el campo visual izquierdo y viceversa. El procesamiento intermedio, el cuerpo geniculado lateral, parte del tálamo que organiza la información retinoóptica. El tipo de transmisión que da esta vía transporta la energía lumínica en impulsos eléctricos para transmitir al cerebro. Información detallada sobre el entorno, así que vendría siendo una tipo de información sensorial especial o aferente somática especial. Sus correlaciones clínicas. La retina y nervio óptico prequiasmáticas, o sea, las lesiones neuritis, las lesiones afectan un solo lado del ojo, causando ceguera ipsilateral, escotomas o defectos de campo unilaterales. El fondo de ojo puede mostrar palidez del disco óptico. El quiasma óptico, quiasmáticas, típicamente afectados por tumores hipofisarios. La lesión de fibras nasales decusadas produce hemianopsia bitemporal, pérdida de visión en el campo temporal externo de ambos ojos. El tracto óptico posquiasmática, lesiones causan hemianopsia homónima contralateral, pérdida de la mitad del campo visual del lado opuesto a la lesión. Radiaciones ópticas y corteza visual posquiasmáticas. Y la lesión del nervio óptico, que sería ceguera total del ojo afectado. El principal de la vía visual es procesar información sobre formas, colores, movimientos y profundidad, permitiendo la visión binocular, la identificación de formas y objetos y la evaluación de distancias. La anatomía funcional vendría siendo la recepción y transducción, que vendría siendo los conos y los bastones, la transmisión, el transporte de información desde el ojo, y la interpretación. El lóbulo occipital interpreta los impulsos como imágenes conscientes. Bueno, la prueba del campo visual, la campimetría,
es la prueba de identificación de oro, ya que vamos a identificar la eminopsia bitemporal. La confrontación de campos. En esta prueba, el examinador tiene con un objeto o con los dedos, tiene que pasar el objeto desde la periferia hasta la línea media del cuerpo. Y el paciente tiene que ver fijamente la nariz del examinador. El paciente tiene que avisar, por así decirlo, cuando empieza a ver el objeto. Ahí. Y ahí se comprueba, ahí es donde se comprueba.